Aquí está la guía. Me avisan si tienen algún problema para visualizarla. Silenciamos los micrófonos. Yo los voy a silenciar si no lo hacen ustedes. Y oye, si alguien quiere, entonces habilita el micrófono y escuchamos las preguntas, o si no, el chat. Yo lo tengo acá conectado. Si quiere escribir a través del chat, vamos a ir respondiendo también. Me avisan si no se escucha bien. Y vamos a partir. Aquí tenemos el ejercicio 31. Oh, me pasé. Dice, ¿cuál es la razón entre el perímetro del triángulo equilátero, triángulo con las medidas de sus lados iguales, y el perímetro del cuadrado? Entonces, primero tenemos que recordar qué es un perímetro. El perímetro es el contorno de la figura, la medida del contorno. Entonces, vamos a identificar el perímetro. Uy, está muy grueso esto. Oh, no puedo escribir acá. Ya vamos a identificar el perímetro. Ay, ¿qué pasó? No. Se me fue negro la pantalla. Ya, ahora sí, veamos. Disculpen por los problemas técnicos. Ya, vamos a identificar el perímetro del triángulo, entonces, ahí sí. El perímetro del triángulo va a ser la suma de los lados, es decir, A más A más A. En este caso vamos a tener sumando 3A en total. El perímetro del cuadrado, lo voy a escribir por acá, va a ser la suma de los lados. Tenemos una, serían 4A. Pero la pregunta no es solo los perímetros. La pregunta es, ¿cuál es la razón entre los perímetros del triángulo equilátero y el perímetro del cuadrado? Cuando nos hablan de una razón, entonces ahora vamos a recordar el concepto de razón. Es una comparación, y esa comparación la hacemos a través de una división y lo marcamos con 2 puntitos, ¿cierto? Entonces vamos a tener la comparación entre el perímetro del triángulo equilátero, que sería perímetro del triángulo equilátero, es a el perímetro del cuadrado. Entonces de esta forma vamos a tener 3A es a 4A. Y la respuesta aún no aparece ahí porque podemos simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Las A. Y nos queda entonces la razón 3 es a 4, que corresponde a la letra C. Y ahí tenemos la alternativa que corresponde. Entonces, siempre que nos pidan una razón, tenemos que considerar, para escribir la razón, el orden. Primero el triángulo en este caso, y luego el perímetro del cuadrado. Eso es súper importante. Vamos con la siguiente pregunta. 32. Nuevamente acá nos preguntan por la razón. ¿Cuál es la razón entre el área del triángulo y el área del rectángulo de la figura? Entonces acá nuevamente vamos a tener la razón y ahí tenemos que hacer
una comparación entre esas áreas, pero primero tenemos que calcular el área. Entonces, para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura dividido en 2. Esa es la fórmula del área de un triángulo. Y el área de un rectángulo es más conocida, que es solamente base por altura o lado por lado, ¿cierto? Y además la hemos trabajado más veces esta guía. Ya, a este lo vamos a representar como altura en este caso. Entonces, si reemplazo, en el área del triángulo va a ser base por altura. Base, en este caso vamos a considerar 3b por la altura a dividido en 2. Siempre la fórmula va dividido en 2 porque el área del triángulo que estamos formando corresponde a la mitad del rectángulo. Por eso la fórmula, acá no podemos simplificar, lo podemos dejar expresado de esa forma. Y el área entonces de nuestro rectángulo, vamos a reemplazar en la fórmula, la base va a ser 3b. La altura va a ser Déjame A. escuchar. Sí, tengo prueba yo mañana de esto. Y entonces vamos a tener la razón ahora entre las áreas. ¿Entre qué áreas? ¿Cuál es el orden? El área del triángulo. Esa, la razón entre esa al área del rectángulo. Reemplazamos los datos y vamos a tener 3b por a dividido en 2. Esa 3b por a. Acá nuevamente podemos simplificar como el caso anterior. Y nos va a quedar, ¿qué podemos simplificar? Lo que está en el numerador, el b con el b, el a con el a, y nos queda entonces 3 medios, esa 3. ¿Ya? Pero ese 3 medios en fracción no nos sirve. Entonces, si quiere, usted lo expresa como decimal, y ese 3 medios corresponde a 1,5, esa 3. Pero ese 1,5 tampoco nos sirve. Entonces toma su calculadora y lo calcula. 1,5 dividido en 3. Y la fracción que le entregue, no sé si la alcanza a ver ahí, es 1/2. Esa simplificación nos da como 1/2 o 1/2, que corresponde a la letra A. Y ahí tenemos entonces el resultado de del ejercicio 32. Recuerden, siempre que nos pidan una comparación, perdón, que nos pidan una razón, es una comparación. Y mantenemos el orden de lo que nos señalan en las preguntas. Ahí tenemos la respuesta. Vamos al ejercicio 33. Se tiene un cuadrado de lado de x. ¿Qué expresión algebraica corresponde al área de la región en gris? Entonces, para saber la región en gris, nosotros vamos a ver cuánto mide esta región. Acá nos dicen que x, todo eso es x, es el largo, y la región en gris tiene esto menos, que es a. Entonces yo puedo decir que mi largo de este rectángulo más pequeño va a ser x, y le voy a restar este pedacito que es a, va a ser x menos a. Y lo mismo podemos hacer con este lado, con el ancho de este rectángulo. Como todo esto mide x, esto mide b, entonces este lado va a ser x menos b. X menos b. Nuevamente, para calcular el área de cualquier figura es lado por lado, base por altura de cualquier rectángulo, a eso me refiero. Entonces vamos a tener el área de x menos a por el área de x menos b. Si usted lo escribe así, no le va a dar lo correcto porque tiene que agregar paréntesis.
súper importante para poder calcular. Luego, yo veo las alternativas que nos presentan y no hay ninguna de ese estilo, entonces tenemos que resolver el paréntesis. Y esto va a ser una multiplicación término a término. Quería cambiar el color ahí. Está muy bien. Y S por S. Entonces nos quedaría X por X cuadrado, y nos va a quedar A igual a X cuadrado, X por menos B, menos XB, menos A por X, menos A por X, menos A por menos B, menos por menos más, ahí nos cambia el signo porque son dos signos iguales, A por B. Así nos queda. Revisamos y tampoco está esa expresión, pero ya se parece algo más a la C o a la D. Entonces aquí tenemos que factorizar. Si nos fijamos, todas las alternativas tienen el X cuadrado, entonces el X cuadrado no lo consideramos para factorizar. ¿Qué vamos a considerar? Estos términos, porque si se fija, el AB también lo tiene. ¿Qué tienen en común el primer y el segundo término? Tienen en común el X cuadrado, perdón, mantenemos el X cuadrado, tienen en común la X y tienen en común el signo. Entonces voy a dejar el signo afuera, voy a dejar el B más A y voy a sacar la X. Y ahora sí se parece a algo que está escrito abajo. Entonces, ¿qué hace? Este signo negativo influye al primer término, influye al segundo término, y esta X también influye al primer término, al segundo término. Si usted desarrolla eso, se va a devolver. Y ahí va a tener la misma expresión. Y acá lo único que falta es ordenar. X cuadrado menos A más B por X más AB. Y ahí tenemos que la respuesta correcta es la letra D. Entonces, aquí en este caso, recordemos, le dimos nuevas longitudes a nuestro rectángulo para calcular. Hay otra forma, sí, calculando el área total del rectángulo y después restándole las zonas en blanco. Esa es otra opción. Ejercicio 34. Bueno, este video después va a quedar disponible si usted lo quiere volver a revisar. Para eso puede ir a YouTube, al canal que tenemos, que es Matemática Puente Alto, ¿ya? Ejercicio 34. Laura trabaja en un consultorio. En una semana de trabajo se atendieron un total de 1.517 pacientes, entre niños, adultos y adultos mayores. Además, determinó que la cantidad de niños atendidos es el triple de la cantidad de adultos y la cantidad de adultos mayores atendidos fueron 12 más que la cantidad de niños. Plantee la ecuación definiendo claramente las variables. Entonces, acá tenemos que definir las variables, para eso nosotros miramos. Tenemos un total, entonces la suma va a corresponder a 1517, la suma que hagamos de en esta ecuación. Tenemos tres variables, tenemos niños, adultos y adultos mayores. Se determinó que la cantidad de niños atendidos es el triple de la cantidad de adultos y la cantidad de adultos mayores atendidos fueron 12 más que la cantidad de niños. Aquí para identificar la variable nos damos cuenta que la cantidad de adultos no depende de nadie. Entonces vamos a definir, porque los niños dependen de los adultos y los adultos mayores dependen de los niños. Entonces la que no tiene ninguna dependencia es los adultos. Y ahí vamos a definir a X como los adultos. En base a esta definición construimos el resto. Luego nos dicen, la cantidad de niños atendidos es el triple, ahí está, la cantidad de niños atendidos es el triple de la cantidad de adultos. Entonces, ¿cómo vamos a expresar los niños? Como el triple de los adultos. Si dijimos que los adultos eran en X, los niños van a ser 3X.
Luego nos dicen, y la cantidad de adultos mayores atendidos fueron 12 más que la cantidad de niños. Entonces, los adultos mayores van a ser 12 más que la cantidad de niños. ¿Cuántos niños son? Lo definimos como 3x y son 12 más 12. Ahí tenemos cada una de estas expresiones y ahora planteamos la ecuación. Vamos a tener que la ecuación va a ser x, los adultos, más los niños, más los adultos mayores, nos va a dar un total de 1517 personas atendidas, 1517 pacientes. Y ahí tenemos entonces la letra A respondida. La letra B dice, ¿cuántos niños fueron atendidos? Entonces para eso resolvemos la ecuación, pero después miramos la expresión que dejamos para los niños. Y aquí tenemos que quedarnos. No es solamente encontrar la X, sino que reemplazar en qué representa a los niños. Sumamos las X para dejarlas a la izquierda de la igualdad y el resto de los números a la derecha. Vamos a tener entonces X, una X, más 3X, más 3X. Esos son, recuerde que acá siempre hay un 1 delante, 7X igual a 1517. Y ese 12 lo dejamos a la derecha con el signo contrario. O sea, la operación es suma, vamos a restar 12. Entonces nos vamos a obtener 7x igual a 1517 menos 12. Eso nos da 1515. 1505. Y despejamos la x, entonces ese 7 que está multiplicando, vamos a dividir por 7. Y esto nos da, entonces, x igual a 215. Ahora, esa no es la respuesta, porque dijimos que nosotros íbamos a buscar los números de niños, y niños es 3x, el triple de los adultos. Entonces, como niños es 3x va a ser igual a 3 por 215. Es decir, 645. Y tenemos la cantidad de pacientes atendidos de niños, que sería nuestra respuesta para la letra B. Entonces, recuerden, primero definir las variables, dejarlas súper claras y escritas para plantear la ecuación, resolver la ecuación y ver qué nos preguntan, ya para que no se equivoquen, porque si la prueba es de alternativa, entonces lo más probable es que en la alternativa aparezca el 215 y por la ansiedad del apuro usted va a responder 215, pero no lo es porque le están preguntando por los niños, para que tenga cuidado ahí. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Déjenme buscarla. Aquí tenemos el problema 35. Alberto ahorró dinero durante 3 meses. En el primer mes ahorró el triple que en el segundo y en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. Letra A, escriba una expresión algebraica para la cantidad de dinero ahorrado en términos de los ahorros que usted elija. Entonces, acá no nos piden una ecuación, solo nos piden una expresión algebraica. O sea, no es necesario que tenga una igualdad. Entonces, vamos a determinar qué variable vamos a ocupar. En el primer mes ahorró el triple que en el segundo y en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. ¿Cuál es el mes que no depende de nadie?
el tercero. Entonces, el tercer mes lo vamos a definir como X. Entonces, vamos a tener el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Lo vamos a escribir con número. Entonces, el tercer mes dijimos que iba a ser X. Nos dicen, en el primer mes ahorró el triple que el segundo no lo tenemos definido, no lo podemos ocupar todavía, y en el segundo ahorró 5.200 más que en el tercero. Entonces, en el segundo vamos a tener 5.000 más que en el tercer mes es X, más 5.200 pesos. Ya tenemos la expresión para el segundo mes. Y la expresión para el primer mes, estoy leyendo el problema, el primer mes ahorró el triple que en el segundo. Entonces, esto corresponde a decir 3, el triple por lo que ahorró en el segundo. ¿Cuánto ahorró en el segundo? X más 5.200. Una vez que planteamos cada una de las incógnitas, podemos escribir la expresión. ¿Cuál sería la expresión? El primer mes, 3 por X más 5.200. El segundo mes, X más 5.000, perdón, más X más 5.200. Más el tercer mes, que sería X. Y ahí tenemos la expresión para la letra A. La letra B nos dice, si en los 3 meses Alberto ahorró 520.800 pesos, ¿cuánto ahorró en el tercer mes? Entonces, ahora sí podemos plantear la ecuación porque sabemos cuánto ahorró en total. Y ahora podemos, para plantear la ecuación, resolver este paréntesis multiplicando término a término. Entonces vamos a tener 3 por X, 3X, 3 por 5.200, eso nos da 15.600. Y mantenemos el resto, más X, más 5.200, más X. Y eso nos da un total, aquí nos dicen que es de 520.800. Y ahora nos queda resolver la ecuación. Entonces dejamos las X a la izquierda, tenemos 3X más, recuerde que acá cuando no hay nada hay un 1, 3 más 1X más 1X, ahí hay un 1, serían 5X, igual a 520.800 menos este 15.600 está positivo, lo vamos a escribir de forma negativa a la derecha, 15.600. Y este 5.200 positivo lo vamos a escribir a la derecha como 5.200 negativo. Entonces nos va a quedar 5X y resolvemos esta operación, lo que está a la derecha. Eso nos debería dar 500.000. Por lo tanto, nuestro valor para X va a ser de 500.000 dividido en 5. Ese 5 que está multiplicando, entonces vamos a dividir por 5 y ahí entonces nos va a quedar que X va a ser igual a 100.000. ¿Qué nos estaban preguntando? Si en los 3 meses Alberto ahorró 520.000 pesos, ¿cuánto es el ahorro en el tercer mes? ¿Cómo definimos el tercer mes? Como X, entonces aquí tenemos la respuesta de inmediato. En el tercer mes ahorró 100.000 pesos. Seguimos con el ejercicio 36. Carlos, Juan y Esteban se preparan para una corrida. Determinaron que los tiempos diarios dedicados al entrenamiento de cada uno tienen la siguiente relación. Carlos dedica 8 minutos más que Juan
y Esteban dedica el doble de tiempo que Carlos. En total, entre los tres, dedicaron 248 minutos diarios. Plantee la ecuación. En comparación a la anterior decía plantee la expresión algebraica, acá dice plantee la ecuación. Entonces, ¿por qué nos dicen esto? Porque sí podemos identificar una igualdad, definiendo claramente las variables. Entonces, acá vamos a tener que buscar quién va a ser nuestra X o nuestra incógnita. Veamos, ¿quién no depende de nadie? Carlos dedica 8 minutos más que Juan, entonces Carlos depende del tiempo de Juan, y Esteban dedica el doble de tiempo que Carlos. Entonces Esteban depende del tiempo de Carlos. ¿Cuál es el que no depende de nadie? El tiempo de Juan. Entonces X lo vamos a definir como el tiempo de Juan. ¿Quién nos falta? El tiempo de Esteban y el tiempo de Carlos. Entonces vamos a definir el tiempo de Carlos y el tiempo de Esteban. Esto es muy importante porque depende de cómo definamos las variables, es cómo nos va a quedar la ecuación y además nos da una ayuda de cuándo tenemos que responder. Ya, el tiempo de Carlos. Vuelvo a leer el problema. Carlos dedica 8 minutos más que Juan. Si Juan dedica X, entonces Carlos dedica X más 8. 8 minutos más que Juan. Y luego tenemos que Esteban dedica, lo borré ahí, que Esteban dedica el doble de tiempo que Carlos. Si Carlos dedica X más 8, entonces Esteban dedica el doble de eso, es decir, 2 por lo anterior, X más 8. También lo podríamos haber escrito como X más 8 más X más 8 y estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Planteamos la ecuación porque sabemos que en total dedicaron 248 minutos, entonces al plantear la ecuación nos va a quedar el tiempo de Juan más el tiempo de Carlos más el tiempo de Esteban. Y eso tiene que ser igual a 248 minutos. Ahí tendríamos la letra A, planteando la ecuación, y tenemos la definición de mis variables. Ya. Y ahora, letra B, ¿cuánto tiempo dedica a practicar Esteban? Lo que nos piden entonces es calcular esta expresión. Pero para calcular esta expresión necesitamos el valor de X. Por lo tanto, lo calculamos resolviendo la ecuación que acabamos de plantear. Para resolver esta ecuación, lo primero que usted debe hacer es resolver el paréntesis y eso nos quedaría, acá si quiere resolver las X antes, pero si aún le quedan términos, lo primero mejor es el paréntesis. 2 por X nos quedaría 2X, 2 por 8, 16, y ahora sí, procedemos a calcular. Tenemos una X más una X más 2X, nos da en total 1 más 1 más 2, 4X, igual a 248. Este 8 que está a la izquierda positivo lo vamos a escribir como menos 8 a la derecha, y este 16 que está a la izquierda positivo lo vamos a escribir como menos 16. De esta forma nos va a quedar 4X igual a 248 menos 8 menos 16, y eso nos da 224. Aquí entonces despejamos la X, ese 4 está multiplicando, entonces lo que vamos a hacer es dividir por 4. ¿Tú estás seguro que tu mamá va a hacer lo que le pediste? Oh, Porque así que lo mejor para ella. Muy bien hecho. dividir por 4, y eso nos va a dar que X es igual a 56.
Ahora, ese X corresponde al tiempo de Juan y nos piden el tiempo de Esteban. Entonces, en el tiempo de Esteban vamos a reemplazar 2 por 56 más 8. Y al calcular eso, nos debería dar 128. Entonces el tiempo de Esteban es 128 minutos. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Nuevamente, acá la pregunta no es directa, resolver la ecuación la podríamos hacer, pero nos podría aparecer el 56 como las alternativas. Y por eso es importante leer la pregunta y tener súper claro qué nos están pidiendo. Y así entonces llegamos a el último ejercicio que vamos a revisar, que es el ejercicio 37. No lo puedo bajar. ¿Qué se supone que es? 37. Yo digo que el requisito para un chiste. Acá dice, Profe, ¿me podría explicar el final? Porque me da 120 minutos. me da 120, ¿por qué da 120? Julio de 1969. Oh, Ubicación. Boris el animal escabulle huyó de la Tierra. Desde que regresó a su planeta Boclodonia a 20 años de distancia. 36. El lugar y se hizo conocimiento póstumo por actos meritorios, los cuales salvaron muchas vidas humanas. Eso no es lo que pasó. Acabo de ver el reporte. Karen vio a Boris. Pues hablé con él anoche. No estoy imaginando nada. No haber nada para después de Y, 20. No imaginé eso. ¿tiene los mismos datos Y ahora sí. para resolver? Sí, lo que pasa es que 2 por 56 me da, Yo debía decirle que 112, más 8 me da 120. Ya, lo que pasa es que el 8 también se multiplica por 2. La verdad que multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Claro. Ya. Si usted quiere Ahí ocupar esa forma de cómo, sin hacerlo con la multiplicación, entonces debería ocupar esta expresión que tenemos acá resuelta, que sería 2x más 16, que es lo mismo que la que tenemos a la izquierda acá, esta de acá, Ya. o esta. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque ese 8, por eso ahí tendríamos que resolver primero el paréntesis, 56 más 8, y después multiplicarlo por 2. O Ya. evaluar acá, en esta expresión, que es su igualdad, 2x más 16. Ok. Ya, pero si me Entonces pasa que a veces me confundo y me olvido que los paréntesis tienen un orden y siempre son primero antes que el otro. sí, tranquila. Entonces, la otra opción para que no se confunda es que este término lo deje resuelto de inmediato y decir, en cuanto yo escriba la expresión del tiempo de Esteban, resolverlo. 2 por x, 2x, y 2 por 8, 16. Y ahí nos olvidamos del paréntesis. Entonces Claro, ahí para al no... expresarlo ya nos Ya. queda el tiro sin paréntesis y cuando queramos reemplazar, ya no tenemos que ocupar la regla de paréntesis, porque ya lo resolvimos. Ya esa Ok. es la otra opción para evitar errores. Gracias, profe. De nada. Ya, ahora vamos al 37. Dice, Juan ahorró dinero durante 4 meses. En el primer mes ahorró 2/3 del segundo, en el segundo ahorró 10.000 pesos menos que en el tercero, y en el tercer mes, ahorró la mitad que en el cuarto mes. Escriba una expresión algebraica. Nuevamente, una expresión algebraica no es una ecuación, para la cantidad total de dinero ahorrado en términos de lo ahorrado en el cuarto mes. Y acá, a diferencia del anterior, nos dice que va a ser X. Es lo ahorrado en el cuarto mes. Entonces, de inmediato, voy a tener que X va a ser el cuarto mes. Lo vamos a escribir acá. El cuarto mes. Entonces nos va a faltar el tercer mes, el segundo mes, el primer mes. Nos faltan esas expresiones para poder armar la expresión general.
Entonces, volvemos a leer el problema. En el primer mes ahorró 2/3 del segundo, en el segundo ahorró 10.000 pesos menos que en el tercero, y en el tercer mes ahorró la mitad que en el cuarto mes. Entonces, ya sabemos que el tercero ahorró la mitad del cuarto mes. Eso lo podemos expresar como la mitad del cuarto, X medio. Así expresamos la mitad, dividiéndolo en 2. En el segundo mes, voy a ir subrayando acá. En el segundo mes ahorra 10.000 menos que en el tercero. Entonces ya sabemos cuánto es el tercero. El tercero es X medios. Y en el segundo mes entonces ahorra menos 10.000 pesos que en el tercero. Y nos quedaría de esa forma el segundo mes. Y en el primer mes ahorra 2/3 del segundo. ¿Cómo escribimos 2/3 del segundo? 2/3 del, ese del es una multiplicación del segundo mes. Y ya tenemos la expresión del segundo mes. Y eso va con paréntesis. X medios menos 10.000. Ya tenemos todas las expresiones. Entonces ahora armamos la expresión general, que sería el primer, el segundo, el tercer y el cuarto mes. Entonces partimos con el primero. Si quiere esa multiplicación la resuelve, término a término. Ya la vamos a resolver, la voy a expresar primero y después la resolvemos. 2/3 por X medios menos 10.000 más el segundo mes, X medios menos 10.000 más el tercer mes, que es X medios, más el cuarto mes. Y ahí tenemos la expresión. ¿Esta expresión la podemos reducir? Sí, para eso es importante no sacar el paréntesis de inmediato, porque ese 2/3 multiplica al primer y al segundo término. Entonces nos va a quedar 2/3 por X medios. Recuerde que acá hay un 1, entonces para multiplicar yo multiplico solo los números. 2/3 por 1/2 en la calculadora. Y eso nos debería dar 1/3. 1/3 de X. 2/3 por menos 10.000. Eso lo tomo en la calculadora. 2/3 por menos 10.000. Y eso nos da, no sé si alcanzan a ver ahí, da un número decimal infinito. Mi mejor representante no es el decimal infinito, entonces yo lo dejo como fracción. Y da lo mismo la fracción que sea, la escribimos tal cual como aparece. ¿Ya? Menos 20.000 partido en 3. Cuando en matemática no acostumbramos a escribir los decimales infinitos porque se pierde información. Entonces trabajamos siempre con las fracciones, que es la mejor aproximación que podemos tener. ¿Qué más tenemos? Más X medios menos 10.000. Más X medios más X. ¿La puede dejar así? Sí, es la expresión equivalente, no hay problema. O la puede seguir reduciendo. Pero como vamos a resolver una ecuación en la B, la podemos dejar así. En la letra B nos dice, ¿cuánto ahorró Juan en el cuarto mes y en total ahorra 625.000 pesos? Entonces, acá, esta es la letra A, la letra B va a ser igualar. Ahora sí podemos igualar esta expresión. 1/3 de X menos 20.000 tercios más X medios menos 10.000 más X medio más X igual a 625.000. Sí, esta es una ecuación más larga que la anterior, pero es la misma forma de resolver. ¿Cómo resolvemos? Dejamos las X a la izquierda, el resto de los números a la derecha. De esta forma nos va a quedar
lo voy a dejar expresado, después lo vamos a resolver. 1/3 de x más x medio más x medio más x igual a 625.000. Entonces lo único que hice al principio fue mantener todo lo que tiene x a la izquierda, y ahora el resto de los números lo voy a dejar a la derecha con el signo, la operación contraria. Entonces, 625.000 más 20.000 tercios más 10.000. Resuelvo lo que tiene x. ¿Cómo resuelvo esto? Todo lo que no tiene ningún número adelante tiene un 1. Entonces, acá también puedo tomar mi calculadora y calcular 1/3 más 1/2 más 1/2 más 1. Calculo todo eso y mantengo la x. Y lo escribimos tal cual como aparece ahí, manteniendo los signos de cada expresión como corresponde. Ya, eso le debería dar 7/3. Entonces vamos a tener 7/3 de x igual. Y ahora resuelvo la parte numérica de la misma forma que la anterior. Toma su calculadora, 625.000 menos 20.000 tercios más 10.000. Y eso nos da nuevamente un número decimal con decimales. Entonces lo voy a dejar expresada con fracción. Ya no se asuste. ¿Qué pasa? Porque usted igual puede ocupar su calculadora en todo y representan números. Tarea. Ya, entonces con esa expresión, que es 1.885.000 dividido en 3, nos quedamos. Ahora este 7/3 que está multiplicando, operación contraria, igual como lo hemos resuelto anteriormente. La operación contraria de 7/3 es una división, porque está multiplicando. Entonces, tiene calculadora, así que no se complique con las fracciones. Usted ocúpela. 7/3. Entonces, 7/3 multiplica, lo escribimos dividiendo, y así entonces nos queda la expresión d. Y ahora, cuando ya llegamos al resultado final, usted lo puede escribir, porque ya este es el final. Usted ya hizo todos los cálculos y le da eso. No sé si lo alcanza a ver. 1.885.000 partido en 7. Y eso, cuando ya tenemos el cálculo final, no queremos seguir calculando nada más, lo escribimos como decimal, porque ya tenemos la expresión que buscábamos. 269.285,7. Ahora, como es dinero, lo aproximamos y nos quedaría en 269.286. ¿Ya? Ahí usted ya llegó a un resultado, ahí puede ocupar el decimal que lo representa. La pregunta era, me voy a volver un poco, ¿cuánto ahorró Juan en el cuarto mes? Si en total ahorra 625.000. El cuarto mes corresponde a X, y nosotros que acabamos de calcular, X. Entonces, esa es mi respuesta. Juan ahorra en el cuarto mes ese valor. Esta última era un poco más complicada, pero solo porque tenía fracciones. Pero si se fija, son las mismas operaciones que hemos estado haciendo todo el rato. Dejamos la X a la izquierda, el resto de los números a la derecha, operamos. Para operar las fracciones, entonces solo nos fijamos en los números que están adelante de la X. Si no hay ningún número, entonces siempre hay un 1. Y esas fracciones las resolvemos, mantenemos la X.
Luego, si nos queda una fracción, no importa, esa fracción, ese 7/3 está multiplicando, entonces lo escribimos dividiendo la derecha, ¿ya? Y simplemente todo esto lo ingresamos a la calculadora, sin temor, porque usted sabe ocupar su calculadora, puede escribir fracciones en la calculadora, entonces no tiene problemas para ocupar. La fracción es un número más, así que no le tenga miedo a eso. Y terminaríamos la guía. Si tiene alguna consulta o duda, puede revisar nuevamente los videos. Recuerde, está en YouTube en el canal de Matemática Puente Alto. Espero que les haya servido y que tenga mucho éxito en las últimas Muchas evaluaciones gracias. que quedan. Un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Que tengan profe. buenas noches. Chao, chiquillos.